Muy buenas tardes a mis queridos amigos y hermanos en Cristo, ¿verdad? Que están viendo este video en YouTube. Ya sea donde sea que tú estés, sea la hora que tú estés, pues espero que estés disfrutando del momento, ¿verdad? A tu alrededor de tu ambiente. Esperamos, pues, confiando en Dios, de que disfrutes de este programa, de este canal, Cristianos Nada Más, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante como cristianos, de algo que comúnmente nosotros, los cristianos, no entendemos. O normalmente lo hacemos simplemente porque creemos que es algo correcto. El video pasado hablábamos acerca del término cristianos, ¿verdad? ¿Por qué se nos llamó cristianos, perdón, en aquel momento? ¿A quiénes se les llamó cristianos, verdad? En aquel momento, allá en Hechos 11:26, ¿verdad? Y también mencionábamos el hecho de que quiénes son los cristianos, ¿verdad? Entonces, para que tú te des cuenta, ese video, ¿verdad? Fue el primero que subimos la semana pasada, y vamos a hablar de algo muy importante. Nosotros como cristianos, como miembros de X Iglesia, sabemos que somos una familia espiritual. Somos una familia en la cual estamos siendo guiados por la cabeza, que en este caso, ¿quién es? Cristo. Y la pregunta que vamos a tratar de resolver o de contestar en este momento es acerca de: ¿puedo yo llamar hermano a cualquier persona de X iglesia? ¿Podemos nosotros usar este término a cualquier persona que va a X iglesia? ¿Podemos nosotros llamar hermano? Vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? ¿Podemos nosotros llamar hermano o usar ese término para otra persona que se reúne en cualquier iglesia? Bueno, vamos a responderlo bíblicamente para que tú veas de que lo que vamos a hablar no es algo simplemente de opinión, no es algo simplemente de que viene de mi boca hacia ti, no, sino que es algo que viene de parte de Dios, de la palabra de Dios, de este libro sagrado que Cristo nos ha dejado para guiarnos en su camino. Entonces, primeramente vamos a explicar qué significa el término hermano. ¿Por qué nos hacemos llamar hermanos? ¿Por qué decimos hermanos, Dios le bendiga cada vez que nos vemos en la iglesia? ¿Por qué le decimos hermanos, ¿cómo está? Cada vez que nos llamamos. O hermano, ¿qué le ha pasado cada vez que no va el domingo a la iglesia? ¿Por qué usamos el término hermano? Vayamos a ver el primero, no el primero, sino que vayamos a ver cómo y en qué manera lo utilizó Cristo. Vayamos allá, y vamos a ponerlo aquí, Lucas, capítulo 8, versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Cristo, estando él en vida, ¿verdad? En una de sus tantas predicaciones, estaba hablando con los fariseos, escribas, de verdad, y en eso sus padres le andaban buscando con sus hermanos y le dicen, ¿verdad? Porque estaba la multitud grande, dice, y verdad que dice que sus hermanos y sus padres, ¿verdad?, no podían pasar hacia él. Dice que otros vienen a él y le dijeron: te buscan tus padres y tus hermanos. Miremos y notemos la respuesta de Cristo. Y la pregunta que le hace dice: él entonces respondiendo, en el versículo 21, él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿De qué manera usa Cristo ese término? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice: mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen? ¿Qué estaba diciendo Cristo? ¿Estaba negando a Cristo ser parientes de María, José y sus hermanas y hermanas? ¿Estaba negando a Cristo ser parientes sanguíneos de estas personas? No, no lo estaba negando. No, porque legítimamente, carnalmente, sanguíneamente, él era hermano de sus hermanas, ¿verdad? Él era hermano de sus hermanos y él era hijo de María. Sanguíneamente, José no tuvo nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice allí: mis hermanos y mi madre, mis padres son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen? Qué interesante. Cristo nos está dando a entender que aquellas personas que siguen la voluntad de Él, su voluntad, somos sus hermanos. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Capítulo 14, versículo 15. Si ustedes saben ese versículo, dice, ¿verdad? Cristo: sí,
me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, si acaso ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros, hablando de la iglesia de Cristo, ¿verdad? O de X iglesias, vamos a poner la iglesia de Cristo. Nosotros somos una familia. Cristo dice que aquellos, los hermanos, somos aquellos que hacemos la palabra, que oyemos, la palabra de Dios y hacemos la voluntad o la hacemos. También dice ya en Santiago que hay que ser hacedores, no solamente oidores de la palabra de Dios. Veamos también acerca del término hermanos, cuando se utiliza, veamos lo que dice Juan, capítulo 21, el mismo libro de Juan, perdón, capítulo 21, versículo 23. Vayamos aquí, vamos a ponerlo aquí para que ustedes vayan tomando nota de este video. Juan, capítulo 21. Versículo 23. Juan capítulo 21, versículo 23 dice de la siguiente manera, siempre tratando, ¿verdad?, con el asunto del término hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Es correcto llamar a un hermano a un sectario? ¿A gente de otra iglesia? Veamos lo que dice, 21-23 del libro de Juan. Dice, vamos a leer del versículo para que entendamos a qué se refiere, para que entendamos el contexto. Vamos a ver lo que dice el versículo 21, 22 y 23. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Verdad? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre ¿qué? Dice, se extendió entonces entre los hermanos. Se extendió entre los hermanos. ¿Refiriéndose a quién? ¿A todos los judíos? ¿A todo el pueblo de Israel? No. ¿Refiriéndose a quién? A los, ¿quiénes? Cristianos. Correcto. Refiriéndose a los cristianos. Juan, capítulo 21, versículo 23, nos da a entender que en aquel entonces se llamaban hermanos nada más, ¿quiénes? Los cristianos. Pablo hacía mucha referencia en sus defensas cuando hablaba en frente de los fariseos y los escribas. Él decía que él usaba esta palabra, hermanos, pero añadía algo más y decía que hermanos judíos, dando a entender qué cosa, que no eran hermanos cristianos, sino eran hermanos en qué, en raza, hermanos en país, del mismo país, de la misma ciudadanía, y dándoles a entender a ellos que él también era que judíos. Hay que tomar diferencia nosotros entre un hermano en la iglesia y un amigo sectario. Para que yo sea hermano, o para que las personas que van a otras iglesias sean nuestros hermanos, acordémonos que somos una familia, nada más. La Biblia menciona nada más una iglesia, que eso vamos a ir hablando después en nuestros videos. La Biblia habla de una sola iglesia. Cristo fundó nada más una iglesia. Cristo es cabeza de un solo cuerpo y es esposo de una sola esposa, que es la iglesia. Entonces, para que las demás iglesias o los miembros de las demás iglesias sean nuestros hermanos, hay dos cosas. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Para que yo sea parte de la familia Meléndez, un ejemplo. Para que yo sea parte de la familia Meléndez, mi apellido es Viera, Héctor Viera. Y para que yo sea parte de la familia Meléndez, yo tengo que o haber nacido del vientre de la madre o haber sido adoptado por los padres. De esa manera yo formo parte de la familia Meléndez. De otro aspecto, yo no soy parte de esta familia. Y si alguien llega a morir y están dejando heredad, yo no soy parte de esta heredad, porque yo no formo parte de esta familia. Nuestra familia espiritual está siendo guiada por Cristo. Y nuestra familia espiritual sigue ciertos regímenes dados por Cristo. Él dejó sus mandamientos y por eso dice en Juan 14:15, ¿verdad? Que miramos ahí, si me amáis, seguid mis mandamientos. Y dice aquí en Lucas 21:8, Cristo dice, aquellos son mis hermanos, aquellos que escuchen la palabra y la hacen. Entonces, si usted dice
que las demás personas de X iglesia son sus hermanas, pregúntese, ¿han obedecido el evangelio de la manera correcta, bíblica, que usted obedeció? ¿Siguen la doctrina de Cristo y los apóstoles? ¿Están siendo guiados por Cristo? ¿Viven en la casa que Cristo fundó? Si estas cosas, estas preguntas son respondidas de manera negativa, o mejor dicho, con un no, entonces no es su hermano. No lo llame hermano. ¿Por qué? Porque miren lo siguiente, miren lo que dice Judas. Perdón, Segunda de Juan versículo, ¿verdad? Juan no tiene capítulo. Segunda de Juan, versículo 9. Veamos lo que dice para entender por qué razón también yo no puedo llamar a alguien hermano. Si son personas que buscan de Dios, que buscan el bienestar propio, ¿verdad? El bienestar espiritual, pero en diferente manera, con diferente doctrina, con doctrina que no es bíblica. Entonces, ¿por qué yo no puedo llamarle hermano? Miren lo que dice, y no solamente eso, miren lo que dice Segunda de Juan, versículo 9 y versículo 10 hasta el 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es guardar los mandamientos que Cristo dejó, no lo que el pastor diga, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Cuántas doctrinas hay en la Biblia? Nada más una. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Nada más uno. ¿Cuántos medios de salvación hay en la Biblia? Nada más uno. Entonces, si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice Juan, versículo 10, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mire qué interesante. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, puedo yo llamar hermano a cualquier persona que existe en X iglesia. Si yo tengo un amigo que va a la Pentecostés, si yo tengo un amigo que va a la mormona, si yo tengo un amigo que va a los testigos de Jehová, que va a la evangélica, que va a la apostólica, que va a la adventista, ¿puedo llamarlos a ellos hermanos? No, no son parte de mi familia espiritual. Cristo usaba el término hermanos, indicando que formaban parte de una familia espiritual. ¿Y cuál es esa? La familia de Cristo, siendo Él nuestra cabeza. Si mi amigo va a X iglesia y no guarda en la doctrina de Cristo, dicen, no es mi familia, no es mi hermano todavía, es mi amigo. Yo no tengo, si él viene hacia mí, tratando de enseñarme diferente doctrina, dice Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No quiere decir que yo voy a dejar mi amistad con mi amigo. No, mi deber es tratar de que esa persona o ese amigo mío venga y obedezca el evangelio, el verdadero bautismo. De esa manera voy a hacerlo mi hermano. Si no, no lo recibo en casa. No voy a aborrecer tampoco a mi amigo. Pablo no está diciendo eso. Juan no está diciendo eso. No voy a aborrecer a mi amigo de ninguna manera. Simplemente hay que establecer esa distancia, esa diferencia. Nosotros debemos de ser la diferencia, no ellos. Nosotros debemos de enseñarles a ellos de por qué nosotros no podemos ser sus hermanos, ni ellos pueden ser nuestros hermanos, hasta que los dos hayamos obedecido el mismo evangelio. Si no hemos obedecido el mismo evangelio, no somos parte de la misma familia. Somos parte de diferente familia. Y al ser parte de diferente familia, significa que cuando Cristo venga, nada más va a venir por una, no por todas. Ni por las dos, ni por las tres, no por todas. Nada más por una familia. ¿Y esa familia cuál es? La cual Él está guiando, la familia de Cristo. Espero que esta pequeña clase les haya ayudado y haya servido de beneficio. Si te gustó el video, dale like ahí abajo y suscríbete para que puedan ver los videos que vamos a estar viendo cada viernes. Los videos que vamos a estar
dando de diferentes temas, ¿verdad? No solo temas más importantes que estos nada más son temas pequeños e importantes, pero debemos de ponerlos en práctica. Si tú quieres comentar, deja tu comentario, deja tu mensaje. Si quieres saber temas, ¿verdad?, más avanzados, ponlos ahí. Nosotros vamos a estar estudiando de eso y los vamos a dar en cierto día. Si tú quieres comentar acerca del video y decir no te gustó, si tú dices eso no es verdad, deja tu comentario allí que con mucho gusto lo leeremos y no vamos a pelear, no vamos a tratar de convencerte. Aquí nada más vamos a hablar acerca de lo que la Biblia, de lo que este libro enseña. Este libro nada más y nada menos. Este libro. Que Dios te bendiga. Sigue nuestro canal, dale like, suscríbete y sigue nuestros videos. Si tienes preguntas, pregúntanos. Ahí está mi Facebook. Si tú quieres también a nuestro correo, stuart-havdvacar@hotmail.com. Puedes escribirme sin mandar tus correos. Que el Señor te bendiga. Nos veremos.